Este nuevo capítulo. Este capítulo es el capítulo número 5, es lo que tiene que ver con movimientos oscilatorios. Ya está montado en Moodle para que lo descarguen, muchachos. Yo sé que muchas veces da pereza literalmente tener que imprimir las cosas, pero físicamente es mejor tenerlas que estar leyendo el computador. ¿De acuerdo? Entonces les doy el consejo, impriman esta cosa. Este capítulo es un capítulo muy corto. En el módulo tiene 10 hojas. Hojas. Páginas. Hojas son 5, páginas son 10. Entonces es un capítulo muy corto, es un capítulo que es aplicación de lo que ya hemos venido hablando. Es un capítulo que debemos estar pilas porque esto es de una. Esto es esta sesión y la de la próxima semana. Lo que podemos hacer es dejar no el examen para la semana que sigue, sino para la siguiente. Ya lo discutiremos todos cuando estemos juntos. Pero este capítulo se acaba ya. Pues esto es lo de hoy, lo de la próxima semana y ya está listo. ¿Correcto? Entonces para que estén pilas con eso. También otra cosa muy importante. Hoy entramos en la sesión número 13 y este curso es de 17 sesiones. Entonces para que estén pilosos con eso ya solo nos faltan 4. ¿Correcto? Sería 4 y la de el examen final. ¿De acuerdo? Otra recomendación. Este capítulo es muy corto y lo que sigue se llama estática de cuerpos rígidos y estructuras. En la próxima clase les traigo ya ¿cómo se dice? La bibliografía, porque los ejercicios de ese último capítulo están en un libro que se llama Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática. Yo ese libro llevo como 3 años pidiéndolo, bueno, exagero, 2 años pidiéndolo para la biblioteca de allá. No sé si ya está o no está, para que lo busquen. Se llama Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática. Está ahí en los libros que yo les di al principio del semestre. Por si no está, para que empiecen a hacer la reserva de una vez para que se los manden. Pero no lo hagan esta semana, sino más bien háganlo la próxima para que lo tengan la semana que sigue ese libro. ¿De acuerdo? Pero miren en la biblioteca. Lo que llevo trabajando acá, llevo pidiendo ese libro para esa biblioteca. Y creo que Ana me dijo, es que sí, yo me voy a poner las pilas con ese libro. Esperemos que sí esté. ¿Listo? Muy bien, entonces comencemos con la sesión del día de hoy. Tenemos a que termine de cargar. Capítulo 5, movimiento oscilatorio, sesión número 13. ¿Correcto? Empecemos hablando de los objetivos que estamos buscando en esta unidad. ¿De acuerdo? El primer objetivo: aplique los conceptos analizados en las unidades anteriores al caso de movimientos que se repiten periódicamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar lo que ya hemos visto en los capítulos anteriores. ¿Qué hemos visto en los capítulos anteriores? En el 1, en el 2 y en el 3 vimos la dinámica de las partículas. En el capítulo número 4 vimos la dinámica de los cuerpos rígidos. Pero miren que nunca vimos que los movimientos se repitieran. Lo único que vimos era que el movimiento arrancaba y llegaba hasta determinado punto. En este capítulo lo que se busca es decir, bueno, ¿qué pasa, por decir algo, si yo tengo un péndulo y este péndulo lo suelto? Nosotros habíamos analizado, por ejemplo, una situación donde el péndulo llegaba hasta determinada posición. En este capítulo lo que nosotros queremos es analizar que es que este péndulo se devuelve, y eso es lo que vamos a hacer. El capítulo número 5 son aplicaciones de lo que ya hicimos, pero aplicaciones a movimientos repetitivos o periódicos, ¿correcto? Otro de los objetivos de la unidad: distinga entre un movimiento periódico y un movimiento no periódico. ¿Cómo así que distinguir entre un movimiento periódico y un movimiento no periódico? Por ejemplo, nosotros regularmente somos animales de costumbre. ¿Cómo así que animales de costumbre? De la casa a la universidad, de la universidad a la casa, de la universidad al trabajo, del trabajo a la universidad y a la casa. ¿Listo? ¿Somos qué? Repetitivos.
Correcto. Pero nosotros nos damos cuenta que hay veces nos demoramos el mismo tiempo en hacer ¿qué? El mismo recorrido. Entonces ahí es cuando se vuelve ¿qué? Periódico. ¿Cuándo es no periódico? Cuando no me demoro el mismo tiempo en ir, por ejemplo, desde la casa hasta la universidad. Correcto. Lo vamos a tratar con calma, vamos a distinguir entre el periodo y el no periodo de los movimientos. Identifique las ecuaciones cinemáticas que caracterizan el movimiento armónico simple. Nos vamos a dar cuenta que si el movimiento es periódico y cumple con determinadas características, se vuelve un movimiento armónico simple. Y en eso es donde nos vamos a concentrar nosotros, en un movimiento armónico simple. No vamos a analizar movimientos forzados, no vamos a analizar movimientos, nada de esos tipos de movimientos que son periódicos. Vamos a analizar solo movimientos armónicos simples. ¿A qué voy con esto? Vamos a analizar el movimiento periódico más simple que hay. ¿De acuerdo? Listo. Otro de los objetivos de esta unidad. Obtenga las ecuaciones diferenciales ¿de quién? Del movimiento armónico simple. Obtenga las ecuaciones diferenciales en diferentes situaciones donde se presente un movimiento armónico simple. ¿Cómo así que la ecuación diferencial? O sea, la ecuación de movimiento para un movimiento armónico simple. Otro de los objetivos, obtenga movimientos curvilíneos mediante la superposición de movimientos armónicos simples. ¿A qué se refiere eso último? Lo que nosotros vamos a hacer al final es que escoger dos movimientos curvilíneos y superponerlos. ¿Qué significa superponer? Poner uno encima del otro y ver qué es lo que pasa con ese movimiento. Nos vamos a dar cuenta que cuando superpongo dos movimientos curvilíneos voy a obtener un movimiento armónico simple. O también puedo hacer lo contrario. Es irme desde un movimiento armónico y obtener un movimiento curvilíneo. Eso último ya es más conceptual que analítico. Es más como interpretar qué es lo que está pasando con los cuerpos cuando es curvilíneo o con los cuerpos cuando es armónico simple. ¿De acuerdo? Esos van a ser los objetivos de este curso, en este capítulo. ¿Correcto? Muy bien, ¿cuáles van a ser los conceptos básicos que vamos a trabajar en este capítulo? Primero, considerar el movimiento que se repite cada que transcurre determinado intervalo de tiempo. Esto es un movimiento periódico. Vamos a ver qué es un movimiento periódico y qué es un movimiento no periódico. Y vamos solo a trabajar en lo que tiene que ver en el caso de movimientos periódicos. ¿Cómo así que un movimiento periódico? Un movimiento periódico es aquel que tarda el mismo tiempo en ir desde un punto hasta el otro, en devolverme de ese punto al punto inicial, en volver otra vez a ese mismo punto y siempre en el mismo tiempo. Entonces de eso y con eso es con lo que vamos a trabajar. Otro de los conceptos básicos con los que vamos a trabajar es que los cuerpos pueden ser tratados bien bajo el modelo de partícula o bien bajo el modelo de cuerpo rígido. O sea, que vamos a analizar movimientos periódicos o de partículas o de cuerpos rígidos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o alguna pregunta acerca de los objetivos de este capítulo número 5? Muy bien. En esta unidad se analiza el movimiento de cuerpos que son periódicos. Como casos especiales se estudiarán movimientos armónicos simples. Entonces, expliquemos un poco qué es un movimiento periódico y qué no es un movimiento periódico. Entonces, volvamos al ejemplo típico de nosotros. El ejemplo típico de nosotros es: yo salgo de mi casa y voy a la universidad. Y de la universidad voy a la casa. ¿Correcto? ¿Por qué es un movimiento periódico? Es un movimiento periódico porque parto de un punto, voy hasta otro y vuelvo otra vez al mismo punto inicial. Salgo de mi casa, voy a la U, me devuelvo hasta mi casa. ¿Correcto? Ahora, yo no siempre me voy a demorar lo mismo en ir hasta la universidad y devolverme a mi casa. Por ejemplo, hay veces que yo me demoro media hora
en salir de mi casa y llegar a la universidad, pero hay veces que me demoro 20 minutos. ¿Listo? Entonces, no es periódico cuando yo hago la repetición y el tiempo cambia. Es periódico cuando yo hago la repetición y el tiempo es siempre constante. ¿Listo? Por ejemplo, un movimiento periódico, el movimiento del reloj. De los que tienen palitos, sí. Él siempre se va a demorar el horario. ¿Cuánto se va a demorar en dar una vuelta? Una hora, 60 minutos. El horario. ¿Cuánto se demora el horario en dar una vuelta al reloj? Pero depende. La de los segundos, la de los minutos. El horario. La manecilla del horario, ¿cuánto se demora? 12 horas en darle la vuelta. 12 horas. ¿El minutero cuánto se demora en dar una vuelta? ¿El minutero cuánto se demora en dar una vuelta? 60 segundos. 60 minutos. ¿Cuánto se demora el segundero? Se demora 60 segundos, ¿sí o no? Y miren que su reloj, si no está malo, siempre va a ser lo mismo. El horario se va a demorar 12 horas en dar una vuelta, el minutero se va a demorar 1 hora en dar una vuelta, el segundero se va a demorar 60 segundos en dar una vuelta. Es un movimiento que parte de un punto y llega hasta un punto. Y además que se demora siempre el mismo tiempo. Eso es un movimiento periódico, ¿correcto? Nosotros vamos a analizar el movimiento más simple de esos periódicos. Es el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es aquel que hace que el objeto parta de un punto y vaya al otro, sin necesidad de estar forzado, de que se pierda en el camino, nada. Es un objeto, a ver si con esta ilustración queda claro. Es un objeto que parte de un punto, llega hasta otro punto y se devuelve. Y siempre se va a demorar lo mismo. Entonces, por ejemplo, el reloj es un movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque miren, el horario se demora 12 horas y parte desde 0 y llega hasta 0. El minutero también es un movimiento armónico simple. Parte desde 0, llega hasta 0 y se demora 1 hora. Y lo mismo pasa con el segundero. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ratico que tenemos? Hablar más de conceptos que del contenido como tal, analítico. Muy bien, primero que todo, uno de los objetivos va a ser definir qué es un movimiento armónico simple. Defina la cinemática del movimiento armónico simple y por último definir la dinámica del movimiento armónico simple. Muy bien. En la naturaleza se presentan movimientos que se repiten, conocidos como movimientos oscilatorios. El ir y volver a la casa es un movimiento oscilatorio, ¿correcto? El ir y volver del baño es un movimiento oscilatorio, ¿correcto? Nosotros vamos al baño todo el día, pero siempre estamos programados a la misma hora para ir al baño. ¿Cierto que no? Entonces, es un movimiento oscilatorio, pero no es un movimiento periódico, ¿correcto? Es periódico si nosotros, por ejemplo, nos demoramos, o más bien, entramos siempre a la misma hora al baño. Ahí sí ya estaría hablando de un movimiento periódico. Entonces, el movimiento de un péndulo simple, el movimiento de un cuerpo sujeto a un resorte son movimientos oscilatorios. Si yo llego y cojo este reloj y lo suelto, miren que él está haciendo un movimiento ¿de qué tipo? Oscilatorio. Él va, vuelve, ¿correcto? Muy bien, si el movimiento se repite cada que transcurre determinado intervalo de tiempo, se dice que el movimiento es periódico, ¿correcto? Ahora, si yo digo que es que esas entradas al baño son siempre a las mismas horas, me demoro lo mismo, es porque
el movimiento es periódico. Pero regularmente la entrada al baño de nosotros nunca es periódica, es oscilatoria. ¿Por qué? Porque yo puedo entrar al baño a las 2, puedo entrar al baño a las 3, puedo entrar al baño a las 5 y al otro día entro al baño es a las 3 de la tarde, entro al baño, ¿me entienden? ¿Entienden ya la diferencia entre un movimiento oscilatorio y un movimiento periódico? Pero los periódicos oscilatorios no. Los periódicos son oscilatorios, pero no los oscilatorios necesariamente tienen que ser periódicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Si un movimiento oscilatorio en la física si un movimiento oscilatorio en la física y que es periódico, se conoce como un movimiento armónico simple y se define como MAS. Ahora, ¿cuándo el movimiento es armónico simple? El movimiento es armónico simple cuando pasa que un movimiento oscilatorio se vuelve periódico. ¿De acuerdo? Entonces, por decir algo, voy a soltar este reloj. Miren que él se demora lo mismo en ir y volver. O sea que es un movimiento tanto oscilatorio porque va y vuelve y se demora el mismo tiempo en ir y venir. Entonces se vuelve un movimiento armónico simple. Por ejemplo, si yo llego y, no sé, voy a ir desde este punto hasta este punto, ¿lo alcanzan a ver? Voy desde este punto del computador hasta este punto. Voy y me devuelvo. Es un movimiento oscilatorio. ¿Por qué? Porque la próxima vez que vaya me puede demorar más tiempo. Y me puedo quedar un rato acá esperando y seguir. Entonces, es un movimiento oscilatorio, pero no es periódico. Entonces, esto no sería un movimiento armónico simple. El movimiento es armónico simple cuando ¿quién? Cuando cumple el concepto de periodicidad. Entonces, tenemos un movimiento oscilatorio. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esto? Porque es muy importante que ustedes tengan claro este concepto. Cuando no demora en ir y venir al mismo tiempo. En ir y venir, ¿quién? El objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, digamos que mi objeto de estudio es una partícula que está o que parte en este punto y se va hasta este punto. ¿Correcto? Entonces, él se puede demorar un tiempo t1 en ir y se puede demorar un tiempo t2 en venir. Y el movimiento es oscilatorio, pero no es periódico. ¿Cuándo el movimiento es periódico? El movimiento se vuelve periódico cuando tarda en ir y venir. El mismo tiempo. Gráficamente, ¿cómo sería eso? La misma situación que tenemos acá, pero el tiempo que la partícula demora en ir desde el punto O hasta el punto A es exactamente el mismo tiempo que se demora en ir desde el punto A hasta el punto O. Y ahí es periódico. ¿Cuándo el movimiento es armónico simple? El movimiento es armónico simple cuando es periódico. ¿Y qué? Y oscilatorio. ¿De acuerdo? Periódico y oscilatorio.
¿Dónde hemos visto nosotros un movimiento periódico y oscilatorio, que es un movimiento armónico simple? Lo que estábamos hablando ahorita, por ejemplo, el reloj. El horario se va a demorar siempre el mismo tiempo en ir y llegar al mismo punto. ¿Cuánto? 12 horas. Por ejemplo, un péndulo cuando se suelta desde un punto determinado, se va a demorar el mismo tiempo en ir y en volver. ¿Qué más? Por ejemplo, un resorte. Si tenemos un resorte y llegamos y comprimimos un objeto y soltamos el sistema, nos vamos a dar cuenta que este objeto se va a demorar lo mismo en ir hasta su máxima amplitud y en volver hasta ¿quién? Hasta su mínima deformación. ¿De acuerdo? En movimientos armónicos simples no hay pérdida de energía. ¿Qué entienden ustedes con que no haya pérdida de energía? Que se conserva. ¿Cómo así que se conserva? Muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, del resorte, ¿qué se conservaría? La deformación. Se conservaría la distancia de partida hasta donde llega y la distancia desde donde llega hasta donde parte. Él nunca va a ¿qué? A llegar hasta una posición menor o cosas así. Siempre va a partir de este punto y va a llegar hasta este punto y se va a devolver. Si fuera un péndulo normal, si lo pongo a partir de este punto, debe llegar hasta este punto. Y la próxima vez debe llegar hasta este otro punto. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, el movimiento armónico simple, no hay pérdida de energía. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, Dime. cuando se va acabando la fuerza, ya se acaba el periodo. En el mundo real no tendríamos un movimiento armónico simple, pero como estamos en condiciones ideales, entonces el objeto, como el que ven acá, va a partir del punto menos A y va a ir hasta el punto A y va a llegar desde el punto A hasta el punto menos A y lo va a hacer infinitas veces. ¿Listo? Hasta el fin del universo, pero como en condiciones ideales. Si nosotros nos vamos al mundo real, nos damos cuenta que eso nunca pasa. Ahí, en el mundo real, eso es lo que se llamaría un movimiento amortiguado. ¿Cómo así que un movimiento amortiguado? Es ese que partió de un punto, llegó a un punto, cuando se devolvió no fue capaz de llegar hasta el punto de inicio. Entonces, disminuyó. Cuando quería volver al punto donde llegó después de ser soltado, tampoco fue capaz. Y así, ¿qué va a pasar con ese cuerpo? Termina en el punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Pero eso es un movimiento forzado, el cual nosotros no vamos a tratar. ¿De acuerdo? Solo vamos a tratar movimientos armónicos simples. Muy bien. ¿Cómo debe ser la ecuación de la posición de un movimiento armónico simple? Debe ser una ecuación periódica. ¿Cuáles son las funciones periódicas que ustedes conocen? Las funciones senos y las funciones cosenos, ¿cierto? Entonces, nuestro nuevo vector posición va a estar definido en términos de ¿quién? De esas funciones periódicas. Entonces, como el movimiento es un movimiento periódico, la ecuación cinemática de posición debe responder por dicho periodicidad. O sea, que la ecuación de posición que nosotros vayamos a analizar debe responder por ¿quién? Por la periodicidad que estamos garantizando para que el movimiento sea armónico simple. Ahí ustedes están viendo dos ecuaciones de posición. Una que es A seno de omega por T más phi. ¿Cierto? Esa es una. Y la otra es A coseno de omega T más phi.
Esas dos ecuaciones son la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia? Que una está desfasada con respecto a la otra. ¿Cómo así que una está desfasada con respecto a la otra? Por ejemplo, A seno de omega t más phi arranca ¿en dónde? ¿En dónde arranca el seno? Cero. Arranca en cero, ¿sí o no? Seno en nada. Arranca en cero. Si grafico pues el ángulo versus la amplitud, ya se los voy a mostrar gráficamente. Pero, ¿qué pasa con el coseno? ¿El coseno dónde arranca? Ese ya no va a arrancar en cero, sino que arranca ¿en dónde? En nada. En A. Ya se los voy a mostrar gráficamente. ¿De acuerdo? Quiero que interpretemos un poco estas dos ecuaciones. X, que depende del tiempo, va a ser la ecuación de la posición. ¿Listo? Va a ser igual a A. ¿Qué es A? A es la elongación máxima. O sea, lo máximo a lo que va a llegar ese cuerpo. En este caso, pues mírenlo acá. Miren, acá sería esa A lo máximo hasta donde llega nuestro objeto de estudio. ¿Qué es el seno de todo ese paréntesis? El seno es la función periódica. Y lo que está dentro del paréntesis es lo que se llama la fase. ¿Qué es la fase? La fase le da información a usted de lo siguiente. Le da información a usted de el tiempo en el que arranca el movimiento. Le dice a usted con qué velocidad angular arranca ese movimiento. Y además le está diciendo a usted dónde está arrancando el movimiento. ¿Correcto? Entonces A es la elongación máxima, omega t por phi es la fase, omega es la frecuencia angular del movimiento y la fase y phi es la fase inicial. ¿De acuerdo? Miremos una gráfica de la ecuación del seno. Miren, cuando el tiempo es cero y la fase inicial es cero, miren dónde está la partícula. En cero, ¿cierto? Si empieza a transcurrir el tiempo, ¿hasta dónde va a llegar esa partícula? Hasta su máxima elongación, ¿correcto? Si sigue transcurriendo el tiempo y además eso es una función seno, que es una función periódica, ¿qué es lo que va a pasar con eso? ¿Va a empezar a qué? A disminuir. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar a cero. Bueno, y así sucesivamente. Miremoslo acá con más calma. Tenemos que la función es x de t a seno por omega t más phi. ¿Qué es esta phi? Esta phi es como el ángulo en el que arranca. Phi es el ángulo inicial. Ojo muchachos, aquí es muy importante. Aquí ya no se trabaja con grados, sino que se trabaja con radianes. No grados, sí radianes. ¿De acuerdo? Entonces no vamos a decir, no, es que arranca desde 90 grados. No, vamos a decir, arranca desde pi medios. ¿De acuerdo? Muy bien. Es una función seno. Nosotros en matemáticas pues vimos que la función seno se comporta de esta manera. ¿Correcto? Nosotros decíamos, es que es el seno por el ángulo. Pero como nosotros vamos a graficar esta ecuación, lo que vamos a graficar es ¿quién? La posición versus el tiempo. ¿Correcto? Posición versus tiempo. Entonces, miremos acá. Si el tiempo es igual a 0 y la fase inicial es igual a 0, ¿dónde va a encontrar la partícula? En el origen. Ahora, si empieza a transcurrir el tiempo, miren qué es lo que pasa con este término. Va siendo ¿cómo? Positivo. Diferente de 0, ¿cierto? ¿Y hasta dónde debe llegar esta función? Debe llegar ¿hasta dónde? Hasta A, hasta su máxima elongación.
¿Qué es lo que va a pasar cuando este empiece a seguir transcurriendo cuando ya llegó a este punto? ¿Va a empezar a qué? A disminuir. ¿Hasta dónde? Hasta que valga cero. Entonces, ¿ahora qué va a seguir? Si sigue transcurriendo el tiempo, ¿hasta dónde va a ir? Hasta menos A. Hagamos un análogo de esta situación sinusoidal con este dibujo. Entonces yo tengo que este va a ser mi origen y que mi objeto de estudio va a arrancar acá. ¿Cierto? Como está bajo un movimiento armónico simple, él arranca desde cero y se va hasta A. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando llega A si estoy bajo un movimiento armónico simple? Correcto, se devuelve. Debe pasar por cero otra vez y debe seguir hasta ¿dónde? Hasta menos A. Hasta menos A. Entonces, si nosotros tenemos el péndulo, este sería como mi cero. Este sería el punto A. Este sería el punto menos A. A, menos A, menos A. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro eso? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Dejemos así por el día de hoy lo que tiene que ver con esto del movimiento armónico simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la próxima sesión? Retomamos esto, hablamos de la velocidad, de la aceleración, de la ecuación de posición y vemos algunos ejemplos de movimientos armónicos simples. Y de eso se trata este capítulo. De lo que ya les mostré, de lo que sigue que es la velocidad, la fuerza, ver algunos ejemplos y ya. ¿Listo? Muy bien, muchachos, ojalá que les haya ido muy bien en el examen. ¿Cómo se sintieron? Bien. Bien. Bien, bien. La ayuda mejor.